porque hemos caído en una vorágine en que hoy 500 millones, ayer 200 millones, antes de ayer 600 millones, y ya no alcanzan los millones. Eso es como la policía que dice, todos los días dice que han arrestado 140 personas, en una semana son más de 1000, ¿dónde los meten? Porque si aquí sumamos las obras que se construyeron en 5 años, no llega a 1000 millones. Ahora, si suma lo que se robaron, fácilmente son más de 20.000 millones, ¿ves? Y andan tan frescos y tan tranquilos por ahí, y nadie les dice nada, y ahora son inmunes e impunes, porque ya se arroparon en el Parlacén, una institución a la cual nosotros jamás debimos haber pertenecido, jamás, y ahí estamos, y no veo en el horizonte visos de que la gente... Doctor Miguel Antonio Bernal, que ahora tiene un nuevo título, pero después lo vamos a hablar. Le han puesto un nuevo título nobiliario, pero bueno, lo importante es que está aquí, abogado constitucionalista, catedrático universitario de los de verdad. Doctor Miguel Antonio Bernal, bienvenido, como siempre, todos los viernes. Espero que esté muy bien. Sí, muchas gracias, un placer saludarlo a usted, a su equipo, a su distinguida audiencia en estos coloquios de los viernes, en este último viernes del mes de agosto del 24. A ver qué nos trae septiembre. Bueno, ojalá que ya nos traiga cosas concretas, doctor, porque usted sabe que la paciencia del panameño es corta, aunque se muestre indiferente, es corta. Y yo ayer estaba viendo la conferencia de prensa del presidente y vi la insistencia de varios periodistas en el tema de los 500 millones, que pueden preguntárselo a Vinicio Robinson, que anda por ahí, o al Contralor Solís, y no se lo preguntan. Porque aquí la costumbre es que cuando tienes al tipo al frente no le dices nada, pero cuando estás dejo, entonces sí, es corrupto y ladrón. Y yo no sé por qué se le insiste de preguntar al presidente Molino. Lo que sí sé es que me da la impresión que el gobierno no se debe empantanar en esos temas. Aquí la gente tiene problemas básicos: agua, electricidad, internet, seguridad, doctor. Los crímenes cada vez son más atroces. Entonces, yo creo que eso es un tema de concentrarse, ¿no? Y no permitir que esta matriz de opinión que se genera para crear esta zozobra en la sociedad panameña entre dentro del nuevo gobierno, ¿no? Que antes fue una hipótesis de que aquí hay determinados medios de comunicación que están obsesionados en ver cómo erosionan la capacidad de la convivencia pacífica que nosotros tenemos que desarrollar para poder resolver nuestros problemas. Eso es más importante de lo que se quiera hacer ver, porque si nosotros nos enfrascamos en una dinámica de confrontación, creo que se va a volver todo más difícil. Entonces nosotros tenemos que saber mantener nuestras diferencias, porque nadie está pidiendo que no se tenga, saber mantener nuestra diversidad de opiniones, pero no caer en esta obsesión absurda que en primera instancia no responde a una verdadera inquietud periodística, puesto que no hacen la investigación debida. Es decir, no es que no deban preguntar. Yo creo que no solamente los periodistas, todos los ciudadanos tenemos derecho a preguntar y a preguntarnos, y todas las autoridades tienen que contestarnos, ¿verdad? Para eso está el artículo 41 de la Constitución, que es uno de los principios más antiguos de la humanidad, que es el derecho de petición. Ahora bien, lo que a mí no me convence es que a sabiendas de que no es al presidente de la República que le tienen que hacer la pregunta, sino al señor Cortizo, que fue el que decidió de motu propio depositar ese dinero ilegalmente en una cuenta indebida, ¿ves? Porque todo lo que son fondos públicos tienen que ir a una sola cuenta. Él lo metió en una casi privada y después lo pidió y se lo llevó, y ahora dice que no sabe dónde está. Entonces agarran ese lacalaca, pero es que el problema aquí es que, primero, el Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Eso es lo primero. Ni tampoco amplio sector de la ciudadanía están haciendo el suyo. En segundo lugar, esto nos pone de manifiesto lo degenerado y deformado que están en las determinadas instituciones, y si usted me pregunta a mí, urge una fiscalía especial, como se ha hecho en otros países que han tenido que enfrentar situaciones como esta. Yo no sé por qué razón hay que seguir dejando en manos de Caraballo, que se está dedicando como los de la UDELAS, que se compraron 3 máquinas trituradoras industriales para triturar todas las evidencias que revelan la ilegalidad del secuestro académico en que ellos mantienen esa institución. Aquí hace falta leyes concretas de procedimiento para adoptar medidas excepcionales frente a la situación en que nos encontramos. Pero yo no veo de parte de ninguno de los diputados una iniciativa en ese sentido. Yo no veo de parte de una serie de
organizaciones ciudadanas, digamos nosotros, el propósito de exigir más rendición de cuentas, por ejemplo, a la Contraloría. Ahí está el Contralor muerto de risa, ¿eh? ¿Y quién le ha ido a preguntar absolutamente nada? Entonces, esos mismos periodistas que van y agarran y se enfilan y dale que te doy como un serrucho, no, usted no los ve preguntándole a Caraballo o a Solís o a la presidenta de la Corte qué está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando. Entonces, a mí me parece que aquí estamos frente a una situación anómala que, por ejemplo, a nosotros los ciudadanos debería inquietarnos y nos debería servir de estribo para empezar a pensar, bueno, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que necesitamos para que estas cosas, por decirlo así, no vuelvan a ocurrir, o si ocurren que sea la excepción y no la regla, porque hemos caído en una vorágine en que hoy 500 millones, ayer 200 millones, antes de ayer 600 millones, y ya no alcanzan los millones. Eso es como la policía que dice, todos los días dice que han arrestado 140 personas, en una semana son más de 1000, ¿dónde los meten? ¿Ves? O sea, nos están desinformando a propósito, y por eso es que es importante que la información recupere su papel, pero eso depende de nosotros los ciudadanos, más que de las autoridades. Y este caso que usted trae a colación de los benditos 500 y tantos millones, pero ¿y dónde están los 25.000 millones con los que endeudaron el país en 5 años? Yo no los he visto ni siquiera en obras, porque si aquí sumamos las obras que se construyeron en 5 años, no llega a 1.000 millones. Ahora, si suma lo que se robaron, fácilmente son más de 20.000 millones, ¿ves? Y andan tan frescos y tan tranquilos por ahí, y nadie les dice nada, y ahora son inmunes e impunes, porque ya se arroparon en el Parlacén, una institución a la cual nosotros jamás debimos haber pertenecido, jamás, y ahí estamos. Y no veo en el horizonte visos de que la gente quiere que salgamos de ahí, porque más de 4 están pensando algún día formar parte del Parlacén. Ese es el problema. Es que todo el mundo quiere estar en esa papa, ¿no? Viajadera, comedera, inmunidad, hacer lo que sea, ¿no? No les importa absolutamente nada, pero para no salirme de lo que le decía doctor Bernal, un medio le preguntó a Sabonge ayer por qué se había separado del puente, la cosa, el revolú que hay con el puente y el túnel. No, y el tipo dice que no, yo lo presenté y el Consejo de Gabinete dijo que esta era la mejor solución y ahí fue, pues. Y entonces ya, pues quedó ahí. Es como que cuando le preguntaron a Nito, ¿no? Oye, ¿en qué gastaste la plata? No sé. Ah, bueno, está bien, pues. O sea, ¿eso exacto, qué es? Relaciones públicas. Por eso es que la señora de Relaciones Públicas se pone brava, porque dice que le están robando el trabajo. Tiene razón. Efectivamente. Hay un afán que ya dura de desinformación permanente. Y muchos comunicadores sociales se prestan para la desinformación, no para la información, porque ellos creen que se deben al jefe y no a la ciudadanía, que es la que pone con sus impuestos el dinero para que ellos puedan tener su salario y su jefe el de ellos. Lo que pasa es que la gente todavía no, bueno, por 1000 razones, no da el paso que les permita que entendamos que todo delito contra la administración pública nos atenta a nuestros derechos y a nuestras garantías. Y por eso es que hay que combatirlo, pero también hay que prevenirlo. Y para prevenirlo es necesario que nosotros entremos en una fase de conocimiento, de primer lugar, qué es la administración pública, qué es un servidor público, qué conlleva las falsas declaraciones que vienen haciendo una serie de gente. Entonces, el cohecho en agravio de los dineros del pueblo en Panamá se ha vuelto una práctica ya, para decir prácticamente una costumbre, el prevaricato, o sea, tantas cosas. Entonces yo no veo, por ejemplo, que las instituciones académicas tengan la intención de iniciar una gran labor de información de lo que es la corrupción y cómo se puede combatir. En otras sociedades del continente hay programas de educación, qué es la corrupción, cómo se combate, qué debo hacer frente a la misma, cómo me debo comportar. Pero no, aquí es lo contrario. Aquí están enseñando a la gente a ser corrupta y a apadrinar la corrupción, que es todavía peor. Y eso es lo que ha llevado a esta situación que ya casi 10 meses, la educación que verdaderamente...
Doctor Miguel Antonio Bernal, déjeme irme a la pausa un par de minutos y regreso de inmediato aquí en La Mañana Ancon. Estamos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal en los 92.1 FM y radioancon.com. Presidente de la República, a través del decreto 28 de agosto del año 2024, creó la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Y si no me equivoco, el doctor Miguel Antonio Bernal es la persona que se va a encargar de esa secretaría. Doctor Miguel Antonio Bernal, ya se le ha puesto nombre y apellido a una tarea que va a transformar el Estado. Por lo pronto, yo no soy partidario de tomarme la leche antes de ordeñar la vaca. Y además vivimos en Panamá, no hay que olvidarlo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, efectivamente, se ha dictado un decreto ejecutivo número 488, en el cual he estado trabajando en compañía de otros jurisconsultos con el propósito de darle una estructura jurídica a el interés y la decisión del señor presidente de la República de que se debe dar una reorganización de las estructuras del Estado y la necesidad de un proceso constituyente. Ese es el propósito fundamental de la creación de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Esta secretaría va a estar adscrita por decisión ejecutiva al Ministerio de la Presidencia y se le han dado a dicha secretaría una serie de funciones que están contempladas en dicho decreto y que van en el sentido de poder coordinar y ejecutar toda una serie de esfuerzos para dar inicio a este proceso constituyente, para darnos una nueva constitución. Y cuando se habla de la reorganización del Estado, es casualmente que es imposible pensar en una nueva constitución si no se hace una reorganización de las instituciones, de los órganos, y eso es tarea de la constituyente. No lo puede hacer un ejecutivo, no puede cambiar la forma de los órganos del Estado, ni una serie de situaciones. Entonces, el propósito también es que esta Secretaría Presidencial pueda coordinar la difusión a toda la población panameña de las acciones y medidas requeridas para esos propósitos y particularmente en lo que se refiere al proceso constituyente, e instruye a esta secretaría el decreto para que pueda requerir el apoyo de las unidades públicas y privadas y otras instituciones académicas de enseñanza primaria, secundaria, universitaria, tanto pública como privada. Entonces, como le decía, ya con un instrumento jurídico, creo que estamos acercándonos a ese calendario que he conversado con usted con anterioridad de que se debe iniciar en enero de lo que se ha dado a llamar la alfabetización constitucional. No se pueden hacer muchas cosas si usted no tiene los instrumentos, los mecanismos, las herramientas para poder proceder. Entonces, con este decreto que se da un piso jurídico y a quien le corresponda ejercer esa función de coordinación y de secretaría ejecutiva y de organizar, porque a todo esto hay que dar una estructura, hay que dar un presupuesto. Usted sabe cómo son estas cuestiones ultraburocráticas para poder echar a andar, pero yo espero que de aquí a diciembre se hayan dado los pasos previos correspondientes. Pero lo más importante, don Guillermo, desde mi punto de vista, es que la ciudadanía ya empieza a interesarse, empieza a formarse, a educarse, a prepararse, a participar, a criticar, a lo que sea en el tema del proceso constituyente. Porque nosotros, todos los problemas que aquí hemos conversado y que todavía nos falta por conversar, y que como usted decía al principio, a solo 60 días de iniciado este gobierno, yo creo que ya ahora en septiembre la gente va a empezar a echarle la culpa al gobierno de todo lo que ha pasado, está pasando y pueda pasar, porque esa es la dinámica misma que esta sociedad se ha dado para no actuar, para no participar, para quedarse simplemente de espectadora y no contribuir a mejorar las cosas y a crear las herramientas que permitan una mayor participación ciudadana, que es a lo cual le tienen terror los poderes constituidos en la actualidad y una serie de factores reales de poder, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que así como en el 45 la sociedad panameña fue capaz de darse una asamblea constituyente y una constitución que todavía hoy, en mi opinión, desde el punto de vista constitucional, es mejor que la constitución impuesta que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es caminar todos juntos con las diferencias, divergencias, contradicciones y todo, a ver cómo logramos establecer
los parámetros apropiados para una convivencia pacífica, porque nosotros, aunque a muchos no les gusta que se diga, estamos sentados en un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento, porque hay una serie de resentimientos, hay una serie de diríamos nosotros, de crispación social que todavía está imperante en nuestra sociedad y no se tienen los mecanismos para desmantelarlo. Cuando usted ve el crecimiento que ha tenido la delincuencia organizada, es porque nosotros no tenemos un sistema penal preparado para hacerle frente a estas organizaciones que están en algunos casos hasta mejor dotadas que las organizaciones u organismos del Estado y muchísimo más agresivas que toda la situación que pueda vivir la sociedad. Entonces, por ejemplo, se ha anunciado un toque de queda. Esa es una medida que contribuirá, pero que no va a resolver, porque el problema aquí es social. El problema aquí es que hay unos abismos de diferencias muy marcados. El desempleo. Entonces, fíjese los problemas que están por delante. Seguro social, el agua, la mina, nada más con esos tres, ¿no? Y encima, los erosionadores permanentes que están debajo de la mesa abriendo y serruchando para ver cómo desvían las posibilidades de mejorar las cosas. Entonces, todo va a depender, pues, del éxito de una tarea como esta, va a depender no tanto de la persona que quede encargada, sino de todos nosotros. Lo ideal aquí sería que todos nos sintamos coordinadores, promotores, hacedores. Yo sé que eso no va a ser así, pero uno no puede perder la esperanza de que por lo menos ciertos sectores de la población, sobre todo la juventud, que es la que más la que más se va a beneficiar de la actualización y modernización de las estructuras de la sociedad y del Estado. Pero ya usted ve la abulia que hay de parte de las universidades, todas, sin excepción, que deberían ser las portaestandartes, porque tienen la misión de educar. ¿Y qué mejor educación se le puede dar a nuestra juventud que el conocimiento de sus deberes, de sus derechos, de sus responsabilidades, de su libertad y de sus garantías? Pero lo que hacen es pisoteársela a través de medidas administrativas, a través de la reelección. Mire el batallón de gente que tiene el rector de la universidad en la asamblea impidiendo que se apruebe un proyecto de ley que lo tienen por allá, que no permita la reelección de las autoridades en las universidades públicas por el daño que hace. Mire el tiempo que lleva lo de la UDELAS y a quién le importa esta situación. Entonces, estas cosas, hombre, deberían ser mucho más conversadas, pero no, nos vamos a distraer la atención de asuntos que yo no digo que no sean importantes, pero yo creo que tenemos que tener una escala de valores un poquito más de mayor consideración, porque el sistema tiene la tendencia a autoprotegerse y autodefenderse. Este es un sistema que ya dura cualquier cantidad de tiempo. Desde que se decapitó la Constitución del 46, nosotros andamos como arriera sin pestañas, es decir, ¿para dónde vamos? Que es la pregunta que yo siempre termino o empiezo haciéndome. ¿Para dónde vamos? Nadie sabe. Tenemos que buscar ponernos de acuerdo en algo tenemos que ponernos de acuerdo. Y algo que perjudica a mucha gente es que el tema administrativo dentro del gobierno se maneja por una ley que no sirve para nada porque la modifican todos los años y que cada partido lo utiliza para tratar de mantener a su gente dentro de la estructura para perjudicar al siguiente gobierno. Yo creo que usted también lo conoce. Topógrafos en el MOP, biólogos del Ministerio de Salud, negociadores del Ministerio de Comercio y así sucesivamente, gente muy preparada, gente muy profesional, investigadores en la Universidad de Panamá, investigadores de los verdaderos, los buenos de verdad, que quedan al vaivén de esta gente que va, entra y sale porque constitucionalmente no se protege la carrera administrativa. Esa carrera administrativa debería ser constitucional. Y aquí cuando entra un ministro debe entrar con 3 personas y ya. No tiene por qué entrar con un batallón de gente, si para eso esa gente hace carrera y se profesionaliza. Y que el sistema los vaya depurando. Porque el caso contrario es el Seguro Social, que entonces blindó a lo peor de la sociedad en una gran cantidad de gente, y para sacar a gente que se va a vaguear, doctor Bernal, vaguear, tiene que ir hasta la junta directiva. Efectivamente. Y entonces, por ejemplo, hay toda una serie de prácticas obsoletas, eso de las dietas y las prebendas a las juntas directivas de distintas dependencias, ¿no? Y por ahí nos vamos. Pero mire, la situación que hay ahora mismo es, para decirlo de una manera muy sencilla, es como si usted va a construir una casa, ¿verdad?
o llega a una casa más bien que ya está construida, usted necesita remodelarla por las razones de su número de familia, por sus necesidades profesionales, y en vez de 2 habitaciones usted quiere tener 5, ¿verdad? Entonces, para lo cual necesita contratar a 7 albañiles, etcétera, y usted contrata a 80. ¿Qué pasa? Que usted no va a poder entrar a su casa ni para ver cómo van las obras. ¿Ve? Entonces es lo que está pasando con el Estado. Esta gente antes de irse nombró, o sea, cada vez se descubren más nombramientos que no tienen más de 3 meses, entonces no se les puede despedir porque metieron toda una serie de reglamentaciones que tienen turulato a los que quieren entrar a poder hacer las cosas. Entonces estamos 295,000 servidores públicos existen. Tenemos más servidores públicos per cápita que cualquier país de América Latina. Entonces eso la gente no lo quiere ver porque aquí cada pico ala para su gallote. Entonces estas cosas ni siquiera se discuten. Hay una serie de, ¿cómo decirle?, direcciones o departamentos que no se necesitan, que fueron creados para darle posiciones a los del PRD porque perdieron las elecciones, y están ahí y ya tienen padrino, madrina, protectores, defensores, están más posesionados que el propio Mulino. Pero eso no se puede decir porque entonces, no, claro que hay que decirlo y señalarlo y decir, oiga, hay departamentos, cuadriplican sus funciones. Todo eso a quién está afectando, es a la población panameña. Entonces, un abultamiento y un gasto que yo no sé, yo no sé cómo va a venir el presupuesto, pero van a tener que hacer una magia novedosa para poder. El presupuesto tiene ciertas normas, ciertas reglas que tienen que ser respetadas. Entonces, ¿cómo se va a hacer para el equilibrio presupuestario, etcétera, si la deuda nos trae por la calle del Calvario los pagos de intereses de la deuda y, vuelvo y repito, la masificación horrible que dejó el PRD, ¿no? El PRD, yo creo que de los 640,000 inscritos que tiene 600,000 nombrados o que reciben beneficios de algún lado de parte del gobierno, de parte de nosotros, los que pagamos impuestos. Entonces, no sé, aquí se necesita una gran conversación y un gran debate nacional sobre diversos temas, pero todavía no aflora el ánimo de tenerlo. Por eso es que yo sí le doy mucha importancia a este tema de un proceso constituyente, porque es el proceso más democrático, más progresista, más participativo que nos podemos dar para evitar caer en las confrontaciones que algunos están abanicando decididamente, abiertamente, y yo creo que nosotros no estamos para eso. Yo soy un ferviente creyente, guiado por las convicciones de Gandhi, de Luther King, de Mandela, que nosotros tenemos que arreglar las cosas de manera pacífica sin dejar de decir las cosas que hay que decirlas con la crudeza necesaria, pero de ahí a pasar a la violencia como la están promoviendo algunos, con campañas de desacreditación y con campañas de difamación, pues no vamos a ningún lado. No, y me temo que habrá que ver esas campañas que no son gratis, doctor Bernal. Esos dineros, ¿de dónde vienen y para qué propósito se utilizan? Por eso yo estoy de acuerdo con usted. Aquí hay que crear una fiscalía especial para corrupción, para temas de corrupción, con los mejores juristas, los mejores investigadores y que se dediquen a ver. Es que aquí tampoco es que tener unos investigadores, no sé, traerlos del FBI o de Inglaterra. No se da cuenta, nada más que tiene que ver los semáforos, doctor Bernal. ¿Me entiende? Yo salgo y ya me topo la corrupción por todas partes. La ambulancia, cualquier cosa, usted ya rasca ahí y sale pus. Entonces, pero eso hay que hacerlo, ¿sabe qué? Porque la indolencia de la gente tiene que ver con el tema de que sienten que no pasa nada. Mire lo que le está pasando a los alcaldes, sobre todo a la de San Miguelito y el de Panamá. Recogen patacones pequeños, grandes y medianos, y al día siguiente les aparece un montón de basura. Entonces los tipos van casi que con las lágrimas a preguntar ¿por qué pasa esto? Bueno, pero le preguntaste a la gente por qué te bota la basura ahí. Es que ese es el problema, tienes que buscar el origen real del problema. No es recoger y ¿por qué pasa eso? En el momento que le pregunta a la gente por qué pasa, lo puede resolver. Y eso es lo que pasa con la corrupción, doctor Bernal. ¿Por qué la gente es corrupta en Panamá? Porque se lo permitimos a través de nuestra ley y nuestra constitución. Pero no lo queremos ver. Así que la corrupción, que la constitución es la madre de la corrupción, enseguida salen, ¿no?, los que se han beneficiado a lo largo de las décadas
de esta corrupción a decir que no se puede tocar, que eso va a traer inestabilidad, que el país se vaya al diablo, más de lo que estamos. Entonces, es ahí donde hay que dar el paso con la seguridad necesaria, seguridad cívica de que ven acá. No podemos seguir con las actuales funciones o atribuciones incumplidas de todos los órganos del Estado sin excepción. Tenemos que hacer algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Bueno, conversemos, discutamos y logremos adelantar las cosas que hay que hacer y cuanto antes, porque cada día que pasa es más grave la situación y vamos tarde para la solución de ciertas cosas, como lo demuestran algunas cuestiones como las que usted señala, pues la basura. Aquí en Panamá hay no sé cuántos condominios. ¿Por qué no se empieza por establecer en los condominios el reciclamiento, papel, lata, vidrio, porque son lugares que se prestan más rápidamente que las colectividades mayoritarias? Pero tenemos que empezar por algo. No, es que se están peleando a ver quién se queda con el negocio de la basura. El agua, es inadmisible que aquí cada 15 días nos dicen que se vaya el agua aquí, allá, pero nadie se acuerda de las 300.000 familias que no tienen agua nunca en Panamá y que sigue el negocio de los tanques, porque eso sigue, ¿no? Esas cosas, no sé cómo se llaman, de los tanques de agua que llevan, esas cosas no pueden ser. Pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace para evitar eso? Tiene que entrar la ciudadanía de lleno a ser exigente consigo misma y también con aquellas autoridades que incumplan lo que está establecido, no tanto en la ley, sino en la lógica y en el sentido común, que es el que está siendo cada vez el menos común de los sentidos en este país. Ayer, conversando con el embajador de Israel, doctor Bernal, me dice que ellos van a traer a un especialista en temas del agua de Panamá, un israelí, que ya ha venido antes, que ya ha hecho, y lo van a traer gratis. O sea, él no va a cobrar, él viene con su monumento de allá, para tratar de explicar cuál es el problema del agua en Panamá, que lo conoce bien. Yo me quedé pensando, la vez esa que vino anteriormente, ¿por qué no le hicieron caso? Y es que es obvio, porque el negocio está en abrir y cerrar. No, que tuvimos un fallo, hay que abrir, hay que cerrar, hay que buscar una empresa constructora que lo haga, hay que buscar un grupo que lo... En ese negocito, cuente cuántos millones se hacen. Entonces, claro, nunca vamos a tener agua si ese es el negocio. Es un hecho público y notorio que son 2 o 3 empresas españolas las que se están llevando los dineros de nosotros en la materia del agua. ¿Y qué se hace? Nada. Todo el mundo quita la mirada para no verse involucrado en la denuncia necesaria. Entonces, las cosas así, esto no va a acabar. Esto no va a acabar si no hay una participación ciudadana, si no hay un empoderamiento, si no hacemos algo. Ahí estaba el director del IDAN en la asamblea, nadie le preguntó ni la hora, ni la hora. Lo que estaban era riéndose que se cayó un diputado. De ese, estupideces. Ahí tienes al director del IDAN, tienes la mitad del país sin agua. Pregúntale qué hizo, por qué no se hizo, quién es el responsable, quiénes son los responsables, que él diga quiénes son los responsables si no es él. Nadie le va a preguntar. Entonces después quieren decir que no, que la justicia. ¿Qué justicia? Si te eligieron para la única función real de la asamblea es la de fiscalizar. Y los diputados no lo entienden. Es lo que menos hacen porque no hay un mínimo conocimiento del origen de lo que han sido los parlamentos en el mundo y en este caso de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el otro día, ayer o antes de ayer, escuchaba a un comunicador social hablando de los legisladores. Ellos no se llaman legisladores, ellos son diputados. Es que ni siquiera el vocabulario lo han actualizado. Entonces, todo eso produce una confusión dentro de la población. Es como yo escucho en la televisora y en la misma Constitución, si usted la abre, habla de funcionarios públicos. Ese es un vulgar pleonasmo, Pero cuando usted tiene una Constitución llena de pleonasmo y usted no dice nada, ni siquiera los profesores de español reaccionan. Entonces andamos mal, pero podemos andar bien, claro que sí. Lo que no podemos es dejarnos llevar por quienes quieren matar la esperanza de cambio que tiene que darse en este país. Y tenemos que dejar a un lado esas voces agoreras que dicen que una nueva constitución traería zozobra. ¿Qué va? Todo lo contrario, más zozobra de la que hay está un poco difícil, aunque en Panamá hasta lo imposible es posible. Y ya verá usted, mire, yo no quiero ser pesimista, pero yo comentaba con un amigo ayer que me llamó por el bendito decreto yo le decía, mira, vamos a ver cuánto dura.
En esta semana la Caramañita y las Carimañolas le van a meter recursos de nulidad y de inconstitucionalidad sobre pretexto de que no se puede hacer un proceso constituyente porque no está establecido en el artículo 314 de la Constitución. Son gente que les gusta la imposición y no quieren deshacerse de la corrupción que les beneficia este tipo de situaciones que nosotros tenemos. Pero bueno, vengan con lo que vengan. No es verdad, en lo que por lo menos a mi persona respecta, respetuosamente y con toda modestia, yo no voy a dejar de abogar por la constituyente, pase lo que pase. No, ahí también equivocado. Esta es una cuestión para mí de convicción y de principio, no de acomodo para nada, todo lo contrario. Yo creo que tenemos que reforzar la necesidad de un proceso constituyente y entre más gente se meta a hacerlo, mejor nos irá. En Panamá hay un grupo de gente con mucha plata que quiere un proceso totalitario chavista en Panamá para hacer negocio. Porque si usted Así cree es. que eso es comunismo, y no. El chavismo es un negocio que le dejan a ellos la parte del delito y el narcotráfico y los otros están acá haciendo los otros negocios. Eso es Venezuela hoy. Efectivamente. Eso es lo que quieren hacer aquí. Gente con plata, doctor. Sí, nosotros, hay un libro por ahí que se llama El delirio del poder, de Enrique Krauss, mexicano, que narra lo que pasó en Venezuela. Nosotros usted le quita Venezuela y pone Panamá en esa página y no pasa, ¿no? Y la mitad del libro vamos nosotros por ahí. Exactamente, vamos por la mitad ya. Pero bueno, así andamos, pero lo que no podemos nosotros dejar es de alertar por lo menos, pues, y llamar a una participación ciudadana, a pesar de que yo sé que se va a hacer hasta lo imposible para evitar que avancemos. Por eso es que yo le doy mucha importancia a este decreto, porque viene a confirmar un compromiso, más que una oferta electoral, un compromiso del presidente de la República de que tenemos que dar una nueva constitución a través de un proceso constituyente, porque en eso él ha sido claro desde un principio. Varios comunicadores sociales varias veces lo han tratado de sorprender de que si la paralela, él lo ha dicho clarito, no. Un proceso constituyente como tiene que ser. Ahora ya hay un instrumento jurídico que puede ser de utilidad, que no es la única herramienta que se requiere, porque a esto hay que darle estructura, presupuesto, en fin, sin caer en la burocratización, siempre y cuando haya una decidida participación de la sociedad, estimado señor Guillermo Ruiz. Y doctor Bernal, es que sí, yo estoy de acuerdo con usted, sí se puede. Sí. Que Estados Unidos de hoy lo hizo Truman en 4 años. Ese Estados Unidos por superpotencia de hoy es obra de Truman en 4 años. La superpotencia que es China con su comunismo totalitario, que es un país capitalista pero totalitario, de Xiaoping en unos pocos años. Con Corea del Sur de hoy también en unos pocos años. Singapur, sí, es verdad que hubo mano dura y todo lo demás, pero se tomaron las decisiones. Entonces aquí hay que tomar decisiones. Lo que pasa es que hay que poner a la gente que se opone a que primero dé sus buenas razones y si no las tiene, ubicarlos. Pero si vamos a dejar que aquí todo el mundo ladre y diga que se haga, no va a pasar nada. Efectivamente, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el presidente ha dicho hasta la saciedad que no se va a privatizar el seguro. Entonces la gente, en vez de montarse en esa decisión y decir si es verdad y vamos a estar vigilantes para que no se privatice, ¿no? Empiezan a mirar hacia otro lado, cuando los privatizadores tienen más fuerza que los que no quieren la privatización. ¿Me explico? Sí, lo que están diciendo que se va a privatizar, que son los mismos médicos, ya la privatizaron. Trate de buscar un gastroenterólogo en el seguro, no lo va a encontrar, pero usted agarre busque en internet cuántos gastroenterólogos hay en Panamá y se va a encontrar cientos, todos en la privada. ¿Quién privatizó eso? Ellos. Pero es el gobierno. No, hombre, no. Eso es sinvergüenzura. Pero hay que decirlo. Entonces, el problema es que aquí todos están en esa onda. No, presidente, es verdad que se va a parametrizar el seguro, es verdad que se va a... No sé. Pues, bueno, doctor Bernal, sí, te agradezco. Como usted dice, tendremos que esperar pues a ver quién pone el presidente de secretario presidencial para la reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Efectivamente, así es. Bueno, espero que el próximo secretario tenga mucha suerte en esto y que se pueda hacer en estos años, porque todo sería un antes y un después, doctor. Efectivamente. Hay que estar presentes. Doctor Miguel Antonio Bernal, le agradezco mucho, le mando un gran abrazo y por favor pase un buen fin de semana. Igualmente usted y su equipo de trabajo y su distinguida audiencia. Un saludo. Hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal con nosotros aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon, a través de los 92.1 FM y Radio Ancon.com Panamá.
En Avianca vuelas más, ahora con 4 vuelos diarios a Bogotá para descubrir los cielos de Colombia y conectar con Sudamérica. Por eso en Avianca decimos, vamos por tu cielo. También les quiero recomendar para estos días, Grand Decameron Panamá. Te encantará. Disfruta de las vacaciones escolares en la playa con All Inclusive Plus desde $101 por persona por noche. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Del 16 al 20 de septiembre, los más chicos podrán disfrutar de olimpiadas y torneos deportivos, actividades de piscina, cinema, fiestas de espuma, talleres de kayak, cocina y más. Llama ya al 821-11, validar fechas, términos y condiciones en decameron.com. Mi estimado Diego, ¿todavía estamos esperando? ¿Todavía? ¿Ah? Ya se puede. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.